Y para este tema que me parece trascendente por el desmarque que hace la Agencia Antinarcóticos, la DEA, platicamos esta mañana con Mike Vigil, es ex jefe de operativos internacionales de la DEA y pues por eso establecemos contacto con usted. Mike, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Enrique. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta versión y sobre todo el desmarque que hace la DEA de pues estas supuestas filtraciones que pudieron haber propiciado incidentes o tragedias, en este caso masacres como la ocurrida en Allende allá en Coahuila? Bueno, Enrique, yo me jubilé de la DEA en 2004. Entonces, no tengo todos los detalles del masacre de Allende y luego también la muerte, los homicidios de 5 civiles en Monterrey, en el Holiday Inn. Pero se trata de esto, que dicen que fue causa de la DEA, porque la DEA compartió información de números, el PIN, lo que se llama el número de identificación de los teléfonos de los líderes de los Zetas en ese entonces, que eran Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar. Entonces, se me hace muy raro y totalmente ilógico que los Zetas reaccionaran en una manera tan violenta donde mataron casi 300 personas. Entonces, inicialmente hubo declaraciones que indicaban que el masacre ocurrió porque miembros de los Zetas ahí en Allende estaban robando millones de dólares. Entonces, eso sí es lógico. Pero que los Zetas, por lo cual que la DEA compartió los números de identificación de los teléfonos de los líderes, ellos estaban utilizando un solo hombre para comprar los teléfonos. Y ellos sabían perfectamente bien, pues si la DEA tiene esos números de identificación, entonces tiene que hacer esta persona y no reaccionar en esa manera tan violenta, porque Allende y esa zona era una ruta totalmente importante para los Zetas para exportar droga a los Estados Unidos y luego aparte de eso para importar armas a México. Y luego se habla que esta persona, Arzate, que se declaró culpable y que estaba protegiendo al cartel de Sinaloa y también a los Beltrán Leivas. Pero si estaba protegiendo a ellos, ¿por qué le estaba dando información a los Zetas, que eran los enemigos total del cartel de Sinaloa y el cartel de los Beltrán Leivas? Entonces, todo eso no me suena muy bien. No me suena bien. Y yo conozco a la reportera que inicialmente hizo el informe y yo siempre la hallé que ella tenía una tendencia de manipular los reportajes para hacerlos más sensacionales. Entonces, todo eso es totalmente ilógico. Mike, aprovecho esta llamada y agradezco mucho la disposición para poder platicar. A pesar de que está usted jubilado, pues conoce perfectamente los procedimientos, el trabajo desde las entrañas de la agencia, de la DEA. Y bueno, consultarle simplemente, ¿es factible
que se detecten filtraciones de información sobre operativos, sobre presencia de la DEA localizando a células o a grupos del crimen organizado? Y lo pregunto porque se habla de una filtración que pudo haber propiciado, insisto, pudo haber propiciado la masacre en Allende, que como usted decía fue un hecho brutal, salvaje, en donde asesinaron a más de 300 personas, prácticamente borraron del mapa allá en el norte a esta población, y esto fue en 2011. ¿Es factible que se dé una filtración de información de ese nivel dentro de la DEA? Usted que conoce el trabajo interno. Sí, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en un país extranjero, por ejemplo, México, nuestro trabajo es trabajar conjuntamente, por ejemplo, con la Policía Judicial Federal o otras agencias, y entonces siempre se va compartiendo información. Pero cuando yo estaba trabajando en México, porque yo trabajé en México por más o menos como 13 años, en Hermosillo, Sonora, y luego en el DF, y luego 4 años también en la frontera, siempre ha habido corrupción, entonces tienes que tener muchas precauciones para cuando vas a pasar información. Si hay filtración y ha habido información que se ha pasado, por ejemplo, a los carteles, pero en el caso de Allende, nada más hay una acusación que era por la información de los teléfonos que se pasó al grupo de unidad de investigaciones sensibles, pero no hay evidencia contundente para hacer esa declaración. De acuerdo, y también aprovechando que tengo la oportunidad de platicar con usted y no es usual poder tener acceso a un testimonio tan valioso de alguien que conoce los procedimientos, que trabajó dentro de la DEA y activamente durante más de una década en diversas plazas de nuestro país, aquí en la República Mexicana, simplemente decirle, Mike, preguntarle, ¿cómo observa usted este factor de descomposición dentro de México respecto a pues una actitud muy laxa con grandes carteles de la droga? Antes se veían grandes operativos, detenciones, incluso enfrentamientos pues muy cruentos, en los cuales se daba también por un efecto espectacular grandes detenciones, grandes operativos, y pareciera que ahora esta política de abrazos y no balazos ha sido un mensaje que ha envalentonado a los grupos del crimen organizado activos en territorio mexicano. ¿Qué le parece a usted esto? Tienes toda la razón, Enrique. La política de abrazos y no balazos no está funcionando. Aparte de eso, cuando sucedió el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, entonces México acusó a los Estados Unidos, a la DEA en particular, que nosotros estábamos fabricando la evidencia contra de Cienfuegos, que no es cierto. Y entonces el gobierno dijo que pues vamos a poner reglas contra la DEA y otras agencias de los Estados Unidos, donde tienen que compartir toda la información que están desarrollando. Y eso es muy difícil porque otra vez algunos elementos pueden compartir eso con los carteles y pueden poner en peligro agentes de los Estados Unidos, informantes operativos. Y luego aparte de eso, el reglamento de que si la DEA o otra agencia de los Estados Unidos tiene comunicación con elementos del gobierno mexicano, que ellos tienen que hacer un informe cada vez que hay comunicación. Y Enrique, hay algunos días donde esa comunicación
consisten de 20, 30 llamadas. Entonces, si tienen que hacer un informe cada vez, entonces no van a tomar las llamadas de la DEA o el FBI y van a fracasar, especialmente los operativos tácticos. Por ejemplo, que viene un avión procedente de Colombia, va a aterrizar ahí en el Yucatán y no podemos comunicarnos con algunos elementos de las fuerzas de seguridad, entonces va a fracasar esos casos. Entonces, esa política, la única cosa que está haciendo, está dejando a los carteles y los grupos del crimen organizado funcionar así en una manera con impunidad, violando totalmente el imperio de la ley. Entonces, eso está causando muchos problemas, Enrique, y ojalá que el señor presidente López Obrador cambie esa táctica, porque como está la situación ahora, Enrique, los carteles están cogiendo más y más poder y eso se va a convertir en más violencia para México y más drogas aquí para los Estados Unidos. Mike Vigil, muchas gracias por este testimonio, ex jefe de operativos internacionales de la DEA y con un gran conocimiento de campo de lo que ocurría en México y con experiencia de cómo funcionan estos procedimientos que muchas veces no salen a la luz pública. Mike, le agradezco mucho estos minutos para MBS. Enrique, siempre a la orden y me gusta mucho su programa. Te mando un abrazo y feliz año nuevo. Muchísimas gracias, Mike, y me quedo con esa reflexión que es muy noticiosa. Desde su punto de vista, como ex jefe de operativos internacionales de la DEA, esta política de abrazos, no balazos, no está funcionando. Ahí está la declaración sustentada en hechos. Gracias, Mike. Gracias, Enrique. Que pase buen día. Igualmente.